Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Los saludo en el nombre de Cristo. Y en esta noche vamos a estudiar un tema bastante hermoso, bastante importante dentro de la fe cristiana. El título del estudio de hoy es Los beneficios de la gracia de Dios. Los beneficios de la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Bueno, gracia, hermanos, es una acción bondadosa. Una acción bondadosa, en este caso de parte de Dios, a favor del ser humano. Gracia es la acción o el acto de amor, el acto bondadoso de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad. Y este acto que Dios, esta acción de Dios, la llevó a cabo en su Hijo Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios la recibimos o llega a nosotros a través de Cristo, de su Hijo, el que llevó a cabo el plan de Dios, lo llevó a realizar. Sí, entonces lo que Cristo vino a hacer, hermanos, fue un acto de amor. Ustedes han escuchado la palabra de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, por amor, Él hizo este acto de gracia hacia nosotros. Él nos bendice a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, pues estamos hablando de esa acción, pero no solamente es una cosa, ¿verdad? La gracia, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un conjunto de bendiciones que hemos recibido gratuitamente. La palabra gracia viene de la palabra caris, ¿verdad? Caris, que es una palabra que es un regalo, es algo que es gratuito, que no nos costó a nosotros nada. Es como cuando usted ve a una persona que necesita ayuda, usted de su corazón le nace ayudarlo sin que la persona se lo haya pedido, pero usted ve la necesidad y usted espontáneamente brinda esa ayuda. Y esa ayuda, pues a veces la persona pues no tiene ni siquiera con qué pagarle, ¿verdad? Pero, y le dice, ay, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le agradezco, verdad? Y cuánto le debo. Y usted le dice, pues, no, no me debe nada, simplemente lo quise ayudar y punto, ¿verdad? Y ese es un acto de gracia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo a favor de alguien sin ningún interés de cobrarle, sin ningún interés de sacar un beneficio de aquello, simplemente pues porque nos nació hacerlo, ¿verdad? Entonces es un acto de gracia. Pero en el caso de nuestro Dios, él le nació en su ser, en su corazón, por decirlo de alguna manera, en su sentir, en su desarrollar este acto en la persona de Cristo Jesús por toda la humanidad, ¿verdad? Hay distintas posturas teológicas. Algunos dicen que o piensan de que Dios nada más extiende su gracia a ciertas personas, ¿no? Pero nosotros creemos que la gracia de Dios es para todos, ¿verdad? Y ya depende del ser humano si el ser humano lo aprecia o lo recibe o lo rechaza, ¿verdad? Pero no es el ser humano quien condiciona la gracia de Dios. Es Dios que nos da su gracia y el ser humano está en él si la recibe o no la recibe, pero Dios no actúa en condición al ser humano. O sea que dependiendo de si el ser humano lo va a querer o lo va a gustar o lo va a apreciar. Es como que usted le ofrezca una ayuda a alguien, si no la quiere, pues, pero no es que usted no actúa en base a lo que aquel desee, usted le nació y lo hace, ¿verdad? Si la persona le da las gracias, qué bueno. Si no le da las gracias, bueno, usted le nació a hacerlo de todas formas, ¿no? Entonces, la gracia de Dios es algo bien importante, ¿verdad? Que se nos muestra en el Nuevo Testamento de una manera bien bonita, ¿verdad? Porque en la clase pasada estudiábamos que en el Evangelio de Juan, Juan dice que el verbo se hizo, hablando del verbo, la palabra de Dios, la razón de Dios, la sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Se humanizó. Y Juan dice, por Moisés vino la ley, vinieron los mandamientos de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, del Hijo de Dios. O sea que es a través de Dios que de Jesucristo, perdón, que Dios manifiesta
la gracia hacia la humanidad. Hoy vamos a ver los beneficios de la gracia de Dios. Número uno, la gracia de Dios justifica al pecador. En otras palabras, que la ley lo condena. La ley condena al pecador. O le dice al ser humano que es pecador. Pero no le quita el pecado la ley. Pero Dios manda a su Hijo para que Él tome nuestro lugar, ¿verdad? El lugar del ser humano pecador. Y a través del sacrificio de Jesús, Él paga por nuestros pecados. Y Él toma el pecado nuestro sobre Él, ¿verdad? Entonces, y gracias a esa acción que Jesús hace de pagar por nuestros pecados, nosotros somos justificados o declarados justos porque ya no tenemos la deuda del pecado porque Cristo la paga, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios justifica al que es condenado, ¿verdad? El que estaba condenado. Y lo salva. Lo salva. La palabra salvar quiere decir que lo pone en una posición segura. Lo pone en una posición segura, donde ya está libre de ese problema, de esa situación. Entonces, la gracia, hermanos, no solo justifica al pecador, sino que lo salva de la condenación. La condenación que estaba sobre él es quitada y es puesto posicionalmente en una situación o en una condición de salvo, ¿verdad? Queda a salvo, o sea, queda libre, en otras palabras. Y también, hermanos, la gracia de Dios nos libera a través del Espíritu Santo que recibimos al ser perdonados y al ser justificados. Nosotros, al recibir a Cristo en nuestra vida, nuestros pecados son perdonados. Dios nos regala ese perdón y también nos regala el Espíritu Santo. Es algo que Él nos da gratuitamente. No nos cobra por darnos el Espíritu Santo. Entonces, las citas donde podemos encontrar todo esto se encuentra en la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. También está en Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Ahí habla de somos salvos por gracia, ¿verdad? O gratuitamente, eso quiere decir. Que nosotros no tuvimos que pagar el precio del pecado, sino que alguien lo pagó por nosotros. También se encuentra en Romanos capítulo 5, del 20 al 21. También se encuentra en Romanos capítulo 6, del 1 al 2, ¿verdad? Ahí habla de la gracia de Dios. Y también vamos a ver Romanos capítulo 3. Vamos a leer esa parte. Ese texto sí lo vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Romanos 3, del 23 al 25. Ahí Pablo está explicando que todos estamos condenados por el pecado, pero por la fe en lo que Cristo hizo, al creer en lo que Cristo hizo por nosotros, en el plan salvador de Dios, pues nosotros recibimos esa justificación o somos declarados justos gratuitamente. Ahí lo dice, vamos a leerlo. Yo tengo la nueva versión internacional y aunque algunos tienen otra versión más antigua, de paso les recomiendo que compren que tenga una versión más moderna porque está más claro, se explica de una mejor manera sin cambiar el contenido, ¿verdad? Entonces, esta Biblia dice así: pues todos han pecado, está hablando de los seres humanos, y están privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su perfección. Nosotros estamos privados de esa gloria, de esa perfección. Dice la gloria de Dios, versículo 24, pero por su gracia, dice, por su gracia, dice, esos pecadores son justificados gratuitamente, dice, mediante la redención. Muchas personas no saben qué quiere decir esa palabra, redención.
redemption en inglés, ¿verdad? Redención quiere decir cuando uno tiene una deuda y se paga, esa persona es redimida, quiere decir quedó libre de esa deuda, ¿verdad? Entonces nosotros, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, nuestra deuda del pecado quedó pagada y quedamos libres de esa deuda, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra redención, pago por algo que se debe. Entonces dice que por su gracia, o sea, por la gracia de Dios, somos justificados gratuitamente mediante el pago que Cristo Jesús efectuó. O sea que ya se pagó, ya está, es algo que ya se hizo. Verso 25. Aquí va a explicar en cómo se hizo el pago. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. La palabra expiar quiere decir quitar el pecado. Eso quiere decir la palabra expiar o expiación. Quiere decir fuera, o algo que está fuera. Y expiar, eso quiere decir quitar el pecado, ¿verdad? Sacarlo de en medio, sacarlo de enfrente, quitarlo. O sea que ya no está presente, eso quiere decir. El sacrificio de expiación que se recibe por la fe o por creer en su sangre. Cuando dice su sangre, está usando algo que se llama metominia, ¿verdad? Metominia quiere decir que se usa el resultado de lo que pasó. O sea que cuando Cristo fue a la cruz y lo crucificaron y le clavaron los clavos y le clavaron la lanza, pues salió su sangre, ¿verdad? Y cuando dice sangre se refiere al sacrificio, ¿verdad? Aquí nada más está usando el resultado del sacrificio, que es la sangre que se derramó, pero está hablando del sacrificio, de su muerte, eso quiere decir, para así demostrar su justicia. Dios demostró su justicia al condenar el pecado, pero no nos condenó a nosotros, sino el pecado se lo puso a su hijo y el pecado fue pagado, ¿verdad? Fue castigado el pecado, pero no en nosotros, sino en la persona de Jesús. Por eso quiere decir que demostró su justicia. Dios hizo justicia porque el pecado tenía que ser castigado, ¿verdad? Si una persona comete un pecado, tiene que pagar la multa, ¿verdad? Puede ser en dinero, puede ser en cárcel o puede ser hasta la muerte, ¿verdad? Depende del caso. En este caso, la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó ese pecado, ¿verdad? Y se hizo justicia. Dios hizo justicia, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces ya vimos que el beneficio de la gracia de Dios es que nos justifica, nos salva de la condenación y nos redime. Ya vimos que nos redime, o sea que Dios pagó el precio, no nosotros. O sea que nosotros recibimos gratuitamente la justificación, fuimos declarados justos, que no debemos nada, que nuestro pecado ya no está ahí, ya no se nos puede acusar de pecado porque ya está pagado. Entonces, fuimos redimidos, ¿verdad? Fuimos redimidos, o sea que fuimos declarados libres de esa deuda. O sea que nuestra deuda es pagada, nuestra culpa es cancelada y quedamos libres. Así que la gracia, hermanos, nos redime, nos da redención. Es parte del paquete, ¿verdad? Parte del paquete. Ya vimos que nos da justificación, nos da redención, nos da perdón. Todo eso es parte de la gracia. Porque es gratuito todo ese paquete de bendiciones que recibimos. Entonces estamos viendo los pasajes, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 1:5. Ahí después de Gálatas está Efesios, 2-3 páginas después. Efesios 1:5. Dice así, Efesios 1:5-8. Dice así, nos predestinó, o sea que Él preparó un destino para nosotros. Quiere decir antes. Y un destino, o sea que anticipadamente Él ya sabía el destino que nosotros íbamos a tener. Eso quiere decir. Por ejemplo, cuando usted va a salir de viaje, usted ya sabe dónde ir. Usted ya predestinó dónde va a llegar.
o qué, hacia dónde va. Entonces, Dios nos predestinó en este sentido para ser adoptados. O sea que Dios ya tenía el plan previamente de que los seres humanos los iba a adoptar. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos, no solamente como criaturas, sino como hijos, ¿verdad? Suyos, no hijos del vecino, hijos de él, suyos, dice. Y luego dice, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. En otras palabras, que fuera de Jesucristo no podemos ser hijos de Dios. Tiene que ser en él, ¿verdad? Es a través de Jesús que llegamos a ser hijos de Dios. Y luego dice, según el buen propósito de su voluntad. O sea que fue deseo de Dios que nosotros llegáramos a ser sus hijos. No fue algo que nosotros nos imaginamos ni pensamos, sino que fue deseo de Dios. Propósito fue de él, nació en la mente de él. Y luego dice, esto lo pensó y lo predestinó para alabanza, dice, de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. O sea, en el amado es Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nada más quería que viéramos esto, ¿verdad? Que nosotros fuimos adoptados porque fuimos predestinados, que a través de Jesucristo Dios iba a hacer un acto de gracia hacia nosotros y nos iba a adoptar. Y nos ha adoptado, ¿verdad? En Jesús. Entonces, es por gracia que hemos sido adoptados. No es que Dios pagó un dinero para adoptarnos, ¿verdad? Sino que Él pagó con la sangre de su Hijo, ¿verdad? Él pagó nuestra deuda y nos adoptó. Después que quedamos libres, nos adoptó, ¿verdad? Para que fuéramos parte de su familia. Entonces, y todo esto es gratuito, ¿verdad? Gratuito. Vamos a ver Gálatas, otra vez a la izquierda, Gálatas 2:21. Aquí Pablo habla de que, está hablando de que la justicia que Dios llevó a cabo en la cruz, en la cual nosotros somos hechos justos o declarados justos, no es porque cumplimos la ley, sino fue porque un acto de gracia de Dios. Dice el Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo. Si la justicia, o sea, esa declaración de justicia que ya recibimos, se obtuviera mediante la ley, o sea, mediante nuestro propio comportamiento. La clase pasada vimos de que a través de la ley nos muestra que somos pecadores, pero no nos corrige, no nos puede cambiar. La ley no nos puede cambiar, simplemente nos dice lo mal que estamos, pero no nos arregla la vida. Entonces, la única manera que podemos ser justos es que recibamos la justicia de alguien más, que fue perfecto, y en este caso es de Jesús, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si nosotros pudiéramos ser justos por guardar los mandamientos de Dios, pues no necesitábamos a Cristo. Pero como no podemos ser perfectos obedeciendo los mandamientos, para ser justos, necesitamos la justicia de alguien que es perfecto. Y que nos la regalen, porque no tenemos tampoco ni con qué comprarla. ¿Verdad? Entonces es lo que Dios hizo, ¿verdad? Dios nos ha hecho justos o declarado justos con la justicia perfecta, la obediencia perfecta de Jesús, y nos la regala, porque ni siquiera se la podemos comprar porque no tenemos con qué pagar. Entonces, precisamente Dios lo sabe y por eso es un acto de amor, de misericordia de parte de Dios, que somos justificados, perdonados, redimidos, adoptados. Todo es parte del paquete, por gracia, o sea, gratuitamente. Vamos a pasar a lo que sigue. Dice así, al ser unidos a Cristo, en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos creyendo en Cristo, ¿verdad? Nos unimos a Jesús en su muerte.
Dice Pablo ahí en Romanos que cuando uno se bautiza, se une a Cristo en su muerte y en su resurrección, simbólicamente, ¿verdad? O sea que nosotros aceptamos unirnos a Cristo, morimos con Él y cuando salimos del agua resucitamos con Él, de manera simbólica, ¿verdad? Pero por la fe recibimos esta nueva, esta nueva, esta nuevo, esta nueva vida, ¿verdad? Que recibimos al unirnos a Cristo. Dice, al ser unidos a Cristo en el bautismo, Jesús se une al creyente y le infunde una nueva vida. Nos da el deseo de, ya cuando salimos del agua, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros y nos va a dar el deseo de no ofrecer nuestros miembros de nuestro cuerpo a los malos deseos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo va a seguir teniendo malos deseos. Pero el Espíritu Santo nos va a convencer y nos va a dar la fuerza para decirle no a esos malos deseos. Y lo que sí nos da el Espíritu Santo, nos da el deseo de evitar el pecado. Y si cometemos pecado, nos hace sentirnos mal. Fíjense. Nos hace sentirnos miserables. Entonces el Espíritu Santo es tanta la presencia de Dios en tu vida que si haces algo malo te sientes mal porque le fallaste a Dios, ¿no? Entonces, porque sabías que era malo lo que ibas a hacer. Entonces el Espíritu Santo te da esa convicción. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, tal vez sabe lo que es pecado, pero ya ni le remuerde la conciencia. Pero cuando ya uno está unido a Cristo, el mismo Espíritu de Dios hace que su conciencia no lo deje en paz, de que hizo hasta que se arrepienta y le pida perdón a Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es lo que hace en nosotros y eso también lo recibimos gratuitamente, es por gracia. La presencia del Espíritu Santo viene a vivir a nosotros gratuitamente, o sea, Dios es un regalo de Dios. Así lo dice allá en Hechos capítulo 2:38, le dijo Pedro a aquellos hombres. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar acerca de Dios. Dios es un Dios que los ama, dice, y le ha enviado a su Hijo para que a través de él podamos ser sus hijos y los perdone. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues arrepiéntanse, dice, cambien su manera de pensar, bautícense y recibirán el perdón de sus pecados, dice, y el don, el regalo gratuito del Espíritu Santo. Es lo que dice allá Hechos 2. O sea que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da, su presencia. Y es gratis también, es parte del paquete, ¿verdad? Es parte de todo ese paquete de lo que recibimos por gracia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el Romanos 6. Romanos 6, ahí habla acerca de esta nueva vida en Cristo. Romanos 6, aquí está hablando de los que se han bautizado. Romanos 6, 6. Romanos 6, 6 y 7. Dice así. Sabemos, dice Pablo, está diciendo a estos cristianos, que nuestra vieja naturaleza, o sea, la que le gustaba el pecado, fue crucificada con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder o se fuera muriendo, eso quiere decir. De modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere con Cristo en el bautismo, queda liberado del pecado. O sea que el pecado ya no tiene la fuerza de llevarlo a hacer lo malo. Luego vamos a ver el versículo 12 al 14. De la misma manera, perdón, verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine. Reine quiere decir que domine.
o que les dé órdenes en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, hablando a través de la nueva vida que Dios nos da al recibir a Cristo y bautizarnos. Presentando, dice, los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. La palabra justicia quiere decir de obediencia. Eso quiere decir la palabra también justicia. De obediencia a Dios, haciendo lo que es justo. Versículo 14. Así dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice la gracia, está hablando del paquete que hemos recibido, del perdón que ya hemos recibido, de la adopción que hemos recibido, del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Todo eso ya es algo gratuito que hemos recibido en Cristo por la fe, ¿verdad? Y eso es un beneficio que viene a darnos que podamos desarrollar esa nueva vida en Cristo, ¿verdad? La vida cristiana. Vamos a seguir. Vamos a ver otro aspecto de las bendiciones de Dios. Segunda de Pedro 3, vamos a ver ese pasaje, Segunda de Pedro 3, otro pasaje muy interesante. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versos 17 y 18. El apóstol Pedro está escribiendo a los cristianos de esa época. Y en esa época, siempre, hermanos, siempre en la historia de la iglesia, han habido personas que no entienden el evangelio, no entienden la gracia de Dios y piensan que Dios, porque estamos bajo la gracia de Dios, muchos piensan de que eso nos da licencia a vivir una vida de pecado. Como diciendo, bueno, pues Dios ya nos perdonó, pues vamos a vivir en pecado como sea, ¿verdad? Y vamos a darle rienda suelta al pecado total. Y ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es que Dios nos perdona y nos da el Espíritu Santo para transformarnos y dejar de pecar. Que ya no nos guste el pecado, que ya no nos atraiga el pecado, sino hasta el Espíritu Santo hace que nos sintamos mal si pecamos, que nos sintamos como basura si pecamos, ¿verdad? Y y el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, al cambio de actitud, a ya no desear eso, porque el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro sabía de que iban a venir personas que iban a malentender la gracia de Dios, iban a predicar libertinaje, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro les advierte y dice así, verso 2 de Pedro 3:17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, como diciendo, ya lo saben, no tengo que decírselos, pero se lo voy a decir. Manténganse alerta. Alerta quiere decir listos, despiertos en lo que es la vida espiritual, las tentaciones. No sea que arrastrados por el error, dice, de los libertinos, los que practican el libertinaje, dice, pierdan la estabilidad y caigan. O sea, que caigan en una vida de pecado. Verso 18, más bien, dice, en vez de que le presten atención a esos libertinos, más bien crezcan en la gracia, dice. O sea, que crezcan en el conocimiento de todo lo que han recibido en ese paquete gratuitamente que Dios les ha dado. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice. En otras palabras, que mientras más conocemos a Dios, más conocemos a Jesús, más entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, más entendemos lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer en nosotros, pues eso nos va a ayudar
a menos pensar en el pecado y más pensar en obedecer a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que la gracia, todo eso que hemos recibido gratuitamente, lo debemos de apreciar, ¿verdad? De tal manera que eso nos ayude para que cuando alguien venga a hablarnos de libertinaje, de invitarnos al pecado, o decirnos que el pecado no es grave, que no es malo, que total Dios nos va a perdonar y todo eso. Bueno, sabemos de que no es así, ¿verdad? Sí, Dios perdona, pero eh, nos perdonó no para que sigamos en pecado, nos perdonó para que llevemos una vida nueva, agradándole a Él, ¿verdad? Y Él nos ha dado todo para que lo podamos lograr. Es el punto de la gracia, ¿no? Vamos a pasar a otra cosa, ¿verdad? Primera de Pedro, ahí vamos a regresar a la izquierda. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. Aquí Pedro, hermanos, está escribiendo en un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida. Primer siglo. Los emperadores romanos habían encontrado el cristianismo como una religión uh, subversiva, o sea, que se oponía a lo que enseñaban ellos, a la práctica de su religión romana. Entonces se mandó, los emperadores empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces ahí empezó a haber problema, ¿verdad? Porque muchos querían renunciar al cristianismo porque tenían miedo a que les fueran a matar, ¿verdad? O fueran a hacerles daño los perseguidores. O sea, entonces las últimas recomendaciones que hace aquí el apóstol Pedro dice así, verso 8, practiquen el dominio propio. El dominio propio es un fruto del espíritu. Acuérdense que el último de la lista de Gálatas 5:22, que se empieza con amor, fe, alegría, paz, bondad. El último es dominio propio, o sea, control. Contrólate. Contrólense, no caigan en la desesperación. Contrólense. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, dice. O sea, que no vivan, no vivan muy confiados de que el peligro no va a llegar, dice. Tu enemigo, dice, el diablo. Esta es una forma de decir el emperador romano. El diablo ronda como león rugiente, porque el emperador romano aquí se le está hablando en clave, ¿verdad? Para dar a entender que la persecución pues la ordenaba el emperador romano. Y aquí dice su enemigo, el diablo. Diablo quiere decir adversario, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, si no entendemos el contexto, vamos a pensar que está hablando de un espíritu que es un espíritu impuro que nos quiere atacar, ¿verdad? Pero está hablando del emperador que es contrario a Cristo, ¿verdad? Contrario a la fe cristiana, que se opone a Cristo. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tal vez usted nunca había escuchado esto, pero esta es una interpretación que el apóstol Pedro saca de tres pasajes que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y nada más para que los apunte y los cheque después, apúntelos. Proverbios 19:12, Proverbios 22, Jeremías 50:17. Son tres pasajes que se refieren donde dice que el rey que está enojado es como un león rugiente. Lo repite, por favor, hermano. Proverbios 19:12, Proverbios 22, Jeremías 50:17. Está hablando de la persecución que estaban recibiendo ellos, ¿verdad? Que ellos tenían miedo de mantener la religión cristiana y por esa persecución, si ellos abandonaban a Cristo y negaban su fe, pues tal vez por miedo, ¿verdad? Pues
el apóstol Pedro le está recomendando que no lo hagan. Vamos a ver, más para no ver tantos, vamos a ver uno, Proverbios 19:12, más para que vea de qué está hablando esto. Él está citando pasajes de cosas que están en el Antiguo Testamento en forma de clave, ¿verdad? Proverbios 19:12. Dice así, Proverbios 19:12. Rugido de león es la ira del rey. O sea, cuando un rey está enojado es como que un león que está enojado. Y cuando un león está enojado, pues ataca con violencia. Y es lo que estaba haciendo el emperador con la iglesia, ¿verdad? Voltee la página 20, capítulo 22 de Proverbios. Esta está más claro todavía. Proverbios 22. Rugido de león es la furia del rey. En este caso está hablando del rey de Roma, emperador romano. Quien provoca su enojo, o sea, la religión cristiana los hacía enojar porque iba en contra de sus creencias de ellos. Se juega la vida. Y es lo que estaba pasando con los cristianos de aquella época. Otra vez de versículo 8. Practican el dominio propio y manténganse alerta. Tu enemigo, el diablo, el enemigo de los cristianos en esa época era el emperador romano. Ronda como león rugiente, así como dice Proverbios 19:20, buscando a quien devorar. Resístanlo. O sea que aguanten. Aunque ustedes vean que les quiere destruir, aguanten, dice. Manteniéndose firmes, dice, en la fe. O sea, en las creencias cristianas que ya habían recibido. Sabiendo de que sus hermanos en todo el mundo se le llamaba en esa época a donde el imperio romano había conquistado. Ese era el mundo conocido de aquel entonces. América no está refiriendo a todo el globo, está refiriendo al mundo del imperio romano, donde había cultura romana. Así se le llamaba, el mundo. Entonces, a los hermanos de todo el mundo que están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea que si estabas dentro del área del imperio romano, iban a sufrir la persecución los cristianos. Y luego dice el verso 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, ahí menciona otra vez la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, fíjense, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, que el cristianismo, hermanos, cuando es atacado desde el gobierno, ¿verdad? Desde el gobierno político, pues a veces nosotros como cristianos nos amedrentamos, ¿verdad? Como que nos da miedo hablar, como que nos da miedo que sepan que somos cristianos, ¿verdad? Y a veces negamos nuestra fe, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pedro, está diciendo, no, resístanlo y tal vez van a sufrir, pero después Dios les va a dar el Dios de la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. En otras palabras, que debemos seguir confiando de que si Dios nos ha salvado del pecado, nos puede salvar de cualquier peligro, ¿verdad? De cualquier peligro, de cualquier cosa que venga en contra de nuestra fe, de nuestras creencias cristianas, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy hay mucha enemistad contra el cristianismo, ¿verdad? En todos lados vemos que hay burlas ya. Ahorita en los Juegos Olímpicos se dan cuenta todo lo que está pasando, ¿verdad? Ah, en contra de la fe cristiana, ¿no? No dejan que el cristiano demuestre su fe, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que entender de que si nosotros somos cristianos, no es porque seamos mejores que nadie, simplemente porque Dios ha tenido gracia con nosotros y nos ha perdonado en Cristo Jesús y tenemos ese llamado a la gloria eterna, ¿verdad? Como dice acá. Y
y nos ha enseñado a obedecerle y a hacer el bien. Es todo, ¿no? Entonces vamos a ver otra parte. La gracia se encuentra en el mensaje del Evangelio. La gracia de Dios se encuentra en el mensaje del Evangelio. Si el Evangelio no habla de gracia, no es Evangelio. ¿Verdad? Si usted le presenta un Evangelio de obras, que usted se va a salvar por guardar la ley o porque usted va a, gracias a sus méritos, se va a salvar, gracias a lo que usted hizo, se va a salvar, pues no es un Evangelio de gracia, ¿verdad? Sino que es un Evangelio de obras, ¿verdad? O un legalismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 20. Ahí habla del Evangelio de la Gracia. Hechos capítulo 20. Pero muchos, como le digo, hacen alarde que están en la gracia, pero no dejan el pecado. Entonces, no están en la gracia, están en la desgracia. Porque están afrentando al Espíritu Santo, porque no dejan que el Espíritu Santo los transforme ni los cambie. Entonces están en una desgracia, porque aún teniendo el Espíritu Santo lo rechazan. Entonces se convierte en una desgracia. Hechos capítulo 20, dice, verso 24. Aquí el apóstol Pablo está en Éfeso. Y Pablo ya se va a despedir de ellos. Ya estuvo ahí predicándoles un buen tiempo, ya se va a ir. Y mire que dice el versículo 24. Dice el versículo 24. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, Hechos 20:24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, que el Evangelio habla de la gracia de Dios, predica la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Versículo 28, ahí mismo, dice así, mire, tengan cuidado de sí mismos, les dice a los hermanos, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. La palabra obispo quiere decir un superintendente, un supervisor. Eso quiere decir la palabra obispo. Alguien que los orienta para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Verso 29. Mire lo que dice Pablo. Le está diciendo ahí directamente a ellos. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. No está hablando de lobos, sino lobos, hombres que son lobos vestidos de ovejas, ¿no? O sea, lobos quiere decir hombres que van a traer destrucción, que procurarán acabar, dice, con el rebaño, o sea, las ovejas, los cristianos. Rebaño se le llama a la iglesia, que Cristo es el pastor de las ovejas. Verso 30. Aún de entre ustedes mismos, dice, o sea, dentro de esa misma iglesia donde él estaba, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan, dice. Fíjese lo peligroso que está esto. Así que por eso Pablo le está diciendo de que es bien importante que se den cuenta de eso. Luego el verso 31 dice, así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. O sea que Pablo a cada familia, a cada cristiano de esa iglesia, le hablaba de Dios, del evangelio, de la doctrina correcta, de la creencia correcta del evangelio.
Versículo 32. Ahora, como ya se iba, dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. En otras palabras, el evangelio de la gracia. Pablo sabía que iban a entrar personas que no iban a creer en la gracia, que los iban a tratar de presentarles otra manera de ser salvos. Dice, por eso dice, ahora los encomiendo a Dios en el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder, dice, para edificarlos y darles herencia entre los santificados. En otras palabras, la herencia llega por gracia también, por la gracia de Dios. No es porque nosotros no la ganemos, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, ¿no? Bien importante que el beneficio de la gracia es que la gracia también nos da herencia, nos edifica, ¿verdad? Nos edifica en la vida espiritual y nos lleva a tener una herencia, ¿verdad? Bueno, entonces también, hermanos, vamos a ver otro aspecto de la gracia. La gracia, cuando hablamos de gracia, es el acto que lo que ha hecho Dios por nosotros en Cristo, ese acto de amor, de bondad, ese favor que Él nos da sin merecer. Eso nos enseña el carácter de Dios. Y eso el Espíritu Santo busca desarrollarlo en nosotros también, para que nosotros también proyectemos esa gracia, que nosotros podamos tener consideración y gracia para aquellos que nos ofenden, que no nos entienden, que no conocen a Dios, aquellos que están dominados por el pecado, aquellos que sí viven en error, ¿verdad? Dios dice que quiere que extendamos esa gracia a ellos, que vean en nosotros personas que quieren ayudarlos, ¿verdad? Ese es el punto, que quieren ayudarlos. Y ese es el punto de la gracia. Y también Dios es rico en misericordia y quiere también la gracia, el Espíritu Santo quiere transformarnos a dejar de ser egoístas y ser dadivosos como Dios, ¿verdad? Ese es el punto de la gracia, ¿no? Que nosotros aprendamos de la gracia, no tanto de la ley, sino del amor gracioso en el sentido de dar gracia de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 8, vamos a ver ese pasaje. Segunda de Corintios 8, vamos a ver, segunda de Corintios 8, versículo 1 al 5 y luego el 9. Dice así, ahora hermanos, queremos que entiendan, perdón, que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea que cuando hablamos de gracia, es que Dios transformó el corazón de sus hermanos. Ya no lo estaban haciendo porque había un mandamiento que lo decía escrito, sino porque ahora Dios había puesto en el corazón de ellos esta gracia, este sentir que Dios mismo tiene. Dice que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Dice que aunque eran muy pobres, siempre buscaban ayudar al que estaba más pobre que ellos o más necesitado. Verso 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 7, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, ¿verdad? De dar. Entonces,
cuando le nace a la persona ayudar a su prójimo, demostrar amor al prójimo, no es porque lo leyó en la Biblia. Claro que la Biblia lo dice, pero hay personas que aunque la Biblia lo dice, no les nace hacerlo. No tienen el deseo de hacerlo. Pueden ver que la persona está muriendo y no la ayudan. Entonces, pero dice, cuando uno ya tiene el Espíritu de Dios y produce ese amor, esa compasión, dice que brota del corazón espontáneamente eso que es parte del regalo que Dios nos ha dado, de tener parte de su carácter, de su amor, ¿verdad? Entonces, ese es lo que hace la gracia. La gracia muestra el corazón y la bondad de Dios, que él nos ha mostrado a nosotros, que se reproduzca, ¿verdad? Que también salga para otras personas que están en necesidad. Y bueno, hay otras cosas que podemos ver, ¿verdad? Porque es un tema bastante amplio, pero déjenme decirles de que vamos a terminar con Hebreos 4, donde dice que por el sacrificio de Cristo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, ¿verdad? En otras palabras, que Cristo dice que abrió un camino que antes no estaba. Dice cuando abrió el camino, eso quiere decir que para acercarse a Dios, pues no era tan fácil, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero como Cristo pagó el pecado del ser humano, ahora ese camino quedó abierto. La gracia nos permite acercarnos al trono de Dios, al Rey de Reyes, a la autoridad suprema de todo el universo. Dios, ¿verdad? Estás en ese trono y aunque Él tiene en su dominio todo el universo, Él nos permite que nos acercamos a Él confiadamente, dice Hebreos 4, confiadamente hasta el trono de la gracia, dice, por la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, gracias a los méritos de Cristo. También se usa esa metominia se llama, ¿verdad? Por metominia es cuando se usa el resultado de algo por la causa, ¿verdad? O sea, el sacrificio de Cristo causó el perdón de nuestros pecados y ahora ya podemos entrar confiadamente, ¿verdad? Hasta el trono de esa gracia. Por eso dice por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es hablando del sacrificio. No llegamos al trono de Dios por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ¿verdad? Gracias a estos, Dios nos recibe y nos extiende más misericordia de la que ya hemos recibido cuando más la necesitamos. Eso dice Hebreos 4, 14 al 16. ¿Verdad? Pasaje que es muy conocido que siempre lo leemos, ¿verdad? Dice que podemos entrar confiadamente en el trono de su gracia, ¿verdad? Porque no vamos a recibir juicio, vamos a recibir gracia, ¿verdad? Porque el juicio ya lo recibió Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces nosotros nos toca la parte favorable, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a terminar con algo que dice así. La ley nos acusa y nos condena a muerte, porque nos hace ver nuestro pecado y nuestro estado de miseria. La gracia nos quita la culpa, nos perdona y nos adopta. También nos reconcilia con Dios. En Cristo estamos conectados a la vida eterna que Él tiene, que Él nos transmite al estar unidos a Él. La gracia actúa en el poder del Espíritu Santo. Nos quita el gusto y deseo de pecar en la carne. El Espíritu Santo implanta el deseo de agradar a Dios y sentimos alegría en obedecer y sentimos también malestar cuando no lo hacemos, cuando desobedecemos. Es el trabajo del Espíritu Santo, que también lo hemos recibido por gracia. Al estar unidos a Cristo, Él nos contagia, nos transmite el deseo de obedecer y de agradar al Padre en el poder del Espíritu Santo. O sea que el Padre nos manda al Hijo, el Hijo nos paga nuestra culpa, nos perdona
Y ya perdonados nos da el Espíritu Santo. Podemos ver al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo actuando y haciendo todo esto por amor a nosotros. Y es gratuitamente. Lo único que necesitamos es creerlo por fe y recibirlo. Y no solamente recibirlo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida para que nosotros podamos ser transformados, ¿no?, a la imagen espiritual de Cristo, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos salvos por gracia. Día a día recibimos gracia. Y la salvación que vamos a recibir al final, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, también va a ser por gracia, porque es algo que Él ya consiguió por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y permanecer, ¿verdad? Y mantenernos firmes en esa gracia. Entonces, es el mensaje de hoy, ¿verdad? El estudio de hoy. Estamos viendo los beneficios de la gracia, ¿verdad? Algo que si no es porque Dios nos lo regala, no se puede obtener de otra manera. Que no tenemos los recursos para obtenerlo, ni los medios, nada, ¿verdad? Todo lo que recibimos es de Dios para nuestra vida y nuestra salvación. Aún la vida física es un regalo de Dios, ¿verdad? El aire que recibimos, un regalo de Dios por gracia, ¿verdad? Y la salud por gracia. El perdón de nuestros pecados por gracia. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida por gracia. Que todo lo que tenemos, ¿verdad?, es un regalo de Dios, viene de Dios. Y lo único que nos toca a nosotros es agradecerlo, valorarlo, ¿verdad?, y disfrutarlo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche y vamos a terminar la grabación, pero quédense ahí por si hay preguntas, si hay comentarios. Les agradezco su presencia, su participación, y aquí los vemos, ¿verdad? Vamos a terminar la grabación y de ahí seguimos platicando.